Bien, networking en el mundo del emprendimiento. Pero para hablar de eso también hay que empezar a entender cómo funciona el mercado y cuáles son las oportunidades que pueden existir. Vivimos en una era que, como bien se está dando en estas charlas, de tecnología. Ahora, para entender la tecnología hay que entender que no es solamente informática, no es solamente programación, robótica. La tecnología implica cualquier avance que haya social. En el año 1900 vino la revolución industrial, que fue el fin de la explotación del ser humano. Gracias a la revolución industrial, los primeros procesos permitieron que las personas pasaran de trabajar 7 días, 12, 16 horas, a trabajar cuidando máquinas o trabajando directamente en industrias que permitían acelerar los procesos, mejorar la economía, facturar más capital y mejorar los procesos y calidad de vida. Ahí no había ni un robot, ahí no había ni un código de programación, ahí lo que había eran simplemente personas administrando máquinas. Después de la revolución industrial vino la era tecnológica en los años 1940 con Turing, que es considerado el padre del primer ordenador. Hay una película sobre él muy interesante en la Segunda Guerra Mundial, que creó el ordenador Enigma, con el que se pudo ganar la guerra contra los alemanes. Después, los años 1960-70, empezó la era de la programación con los primeros sistemas operativos con IBM, Apple, y empezó la guerra con Microsoft. Después, hace 20 años, tuvimos una era mucho más avanzada, entre el año 1990 hasta el año 2010, que fue el sistema operativo para todo el mundo a tener smartphones y cualquier tipo de información personal desde un teléfono. Nadie nos sustituye, simplemente nos permite hacer muchos más procesos en menor tiempo. Nos permite ser más productivos. Antes, para uno poder aprender algo, tenía que ir a una universidad, a un sitio especializado. Ahora, para poder aprender, tienes YouTube, foros, compañeros, y todo eso se basa en la comunicación. El futuro no está, como les dije antes, solamente en robots, programación. El futuro pasa por otras carreras también, como se está mirando ahora mucho, como es la biología, ya que se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en buscar la longevidad de la inmortalidad. No sé si han escuchado o han leído sobre eso, pero algunos científicos y algunos expertos de tecnología dicen que la inmortalidad, técnicamente, o llamada singularidad, se podría alcanzar para el año 2040-2045. Hay 3 visiones con las cuales se mira eso. Transmutación humana, pasar nuestra conciencia en ordenador o partes robóticas. Mejorar el sistema que hay biológico en nuestro cuerpo, como pueden ser los telómeros, que son los causantes del envejecimiento. O hacer un híbrido donde podamos tener una parte de conciencia clonada en una computadora y cuando ya el tiempo de vida se gaste, pues pasarlo como si fuera una copia de seguridad a otra computadora. Si se fijan, hay diferentes áreas. Esa es una. La otra viene siendo la parte de los combustibles, el área de la energía. La energía es limitada. No sé si alguna vez alguno de ustedes, que me levante la mano si alguno ha escuchado, de la escala de Kardashev. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? La humanidad se divide en 3 tipos, 3 civilizaciones. Se divide, no, perdón. La humanidad puede alcanzar en el universo hasta 3 escalas. La primera, una civilización que sea capaz de explotar sus propios recursos de manera que no se agoten, que domine su entorno. Lo que viene siendo una energía 100% limpia que se pueda reutilizar. La segunda, una escala solar, con el sistema solar. La tercera, una escala universal, una escala ya que estaremos hablando de una galaxia completa. Para que todo eso se dé, el enfoque principal debe ser la energía. Por lo tanto, si se fijan, en los últimos años estamos hablando de vehículos eléctricos, ahora se está hablando de hidrógeno, y esas son ciencias o avances que inevitablemente van a pasar, porque cuando
hay problemas energéticos, se encarecen todos, se encarecen todos los servicios. Al fin y al cabo, la energía es la base de todos los procesos. Un vehículo que vaya a llevar a Punta Cana alimentos gasta combustible. Si el combustible sube, los precios suben. Las máquinas con las que se desarrollan la agricultura o cualquier tipo de mecanismo electrónico consume electricidad. Cuando la electricidad sube, todo sube. Las viviendas se ponen más caras, los salarios no suben, y uno dice, ¿por qué la vida es tan costosa? Porque vivimos en un mundo globalizado. Y aquí es donde viene la parte de la interconectividad. Cuando los seres humanos empezamos a comunicarnos, los primeros años de nuestra vida, hacemos relaciones personales con niños, pasamos por ciertas etapas, y psicológicamente creamos mecanismos que nos permiten hacernos o volvernos más útiles y sobrevivir al entorno que podamos tener en un futuro. Eso está completamente alterado porque los jóvenes de ahora no saben lo que es ni comer tierra, ni jugar con la calle, ni hacerse una raspadura en los pies. Porque lo que tienen es una tablet desde los 2 años, que si se fijan, una persona de 70 años que le den una tablet tarda 2 años en aprender a encender y apagar, y un niño de 2 años ya sabe hasta entrar a YouTube y cambiar. Porque el proceso de aprendizaje es muy diferente. Ahora, eso trae una serie de consecuencias negativas. Esas consecuencias son falta de habilidades sociales. Y la falta de habilidades sociales es el principal problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Sabemos usar un celular, pero no sabemos investigar las noticias que están pasando, darnos cuenta tal vez de que tenemos una relación con Estados Unidos, o una relación con Venezuela, o una relación con México, que eso brinda oportunidad de negocio futuro. Como bien dijo antes el rector Don Winter, Amazon viene para acá. Ese acuerdo se cerró hace 2 años, estaba en los periódicos. Incluso se habló de la exportación de petróleo en una parte aquí, creo que era San Pedro. Quien no sabe la información carece completamente de la oportunidad. Y el éxito en la vida es tener habilidades suficientes para poder entender cuando venga la oportunidad cómo aprovecharla. Y la vida está llena de oportunidades. Antiguamente se decía que las oportunidades son calvas. Yo digo que las oportunidades ahora se pueden reinventar cada día porque las ideas son cada vez más asequibles. Hacer una página web te podía costar $5.000. Ahora hay aplicaciones donde te vienen páginas web predeterminadas que tú puedes montarlas por 100, 150. La tecnología te está fallando, no, te está ayudando. Ahora, ¿sabes cómo hacerlo? No. El problema es tuyo por no capacitarte. El 95% de las empresas quiebran. Curiosamente también se dice que el 95% del presupuesto que tiene que haber para que una empresa funcione tiene que ir a marketing. ¿Dónde está la inversión en publicidad? Las personas dicen, no, yo voy a empezar un negocio. ¿Has hecho un plan de negocio? ¿Sabes con quién cuentas? ¿Quiénes te van a respaldar al principio? ¿Conoces tu mercado? ¿Conoces la inversión inicial que vas a hacer? ¿Sabes cuáles son los mecanismos o tu fuerte? ¿Qué te diferencia de otros? Si no tienes un estudio y una base inicial para poder entender todo eso, inevitablemente vas a fracasar. Y antes, yo sé que puede sonar muy apocalíptico, pero las personas fracasan porque no se quieren educar. Creen que tener un título es suficiente. Las universidades, Repita eso de nuevo. que tener un título es suficiente. Y no es así. Las universidades tienen 2 funciones. La primera, relacionarte con personas de tu entorno, que el día de mañana van a ser personas que van a estar colocados en puestos que son afines a tus intereses. Si tú quieres trabajar en recursos humanos, vas a tener a 30 personas, posiblemente, o 20, que el día de mañana y por los próximos 20 años van a poder aportarte. Mira, hay una vacante, mira, conozco a tal persona, mira, refiero a alguien, porque son conexiones que creas. Entonces, las conexiones son extremadamente importantes. Hoy en día, a través de las redes sociales, es muy fácil conectar con cualquier persona. Tenemos Facebook para personas de 35 para arriba. Tenemos Instagram para jóvenes. Tenemos TikTok. ¿Tenemos TikTok? Pasa que TikTok es interesante. Y luego volveré porque tenemos Twitter, que se ha vuelto una red política. Gente que no tiene ni idea, pero que le gusta opinar de todo. Y al final, tú puedes crear tu propio círculo. De hecho, tenemos una dosis de dopamina constante cada vez que publicamos algo y vemos a 40 personas que no sabemos ni siquiera su coeficiente intelectual, pero nos han dado like. Y nos hace sentir importantes.
Y ahí es donde tenemos que saber diferenciar entre qué manera o de qué manera vamos a sacarle utilidad a las redes sociales. Porque les voy a poner un ejemplo otra vez, volviendo a TikTok. TikTok tiene un algoritmo que si ustedes miran en China, se premia y se da like y el algoritmo muestra a niños que miran temas de ciencia, como bien sabe Guerra, que esto lo mencionaste tú una vez, niños que hablan de medicina, jóvenes que hacen proyectos robóticos. Ahora, en Occidente, si te pones orejitas de conejo y te pones a bailar en mitad de un aeropuerto con 30.000 personas pasándote por detrás, el algoritmo dice que tú eres cool, que eres guay, y vas a aparecer con... Se cayó esto. Vas a aparecerle a 8 o 10 millones de personas. ¿Te interesa ese tipo de público? ¿Te interesa proyectarte de esa manera? Porque la vida, como les dije antes, cada vez está más cara. ¿Y de qué sirve hablar de tecnología, de trabajo, si no tenemos en cuenta el entorno en el que estamos? Ahí podemos entrar incluso en política. Porque al fin y al cabo, la política es un conjunto de personas que se unen para un fin común y para mejorar una comunidad. Ahora la política en muchos sitios es un conjunto de personas que quieren trabajar para poder sacarle dinero de los impuestos a los demás y decir, yo estoy ganando 40.000 pesos, que eso equivale a 20 personas que están jodiéndose con impuestos, la vivienda más cara, los alimentos más caros, y quieren vivir de eso, sin darse cuenta de que es lo más eh, antipatriótico que pueda existir. Pero bueno, es otro tema. Dígame. ¿Sabe una cosa? Ujú, Usted hablaba de que hay emprendedores que inician un negocio ujú. y que el 95% fallan, según las estadísticas, Así es. por las razones que explicó. Ahora bien, hay un tema vinculante a lo cultural que siempre se deja de lado en ese análisis o en esa propuesta o en ese enunciado. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que se ha aludido a profesionales que se han formado en universidades, que en este país el 90% de las empresas son pequeñas, medianas, y hay un carácter clánico familiar en la gestión, en la administración de ese negocio. Con eso yo estoy diciendo que cuando se forma una empresa dentro de la estructura clánica familiar, padre, madre, hijo y Espíritu Santo, los empleados, el staff de empleados que utiliza la empresa es el entorno familiar, independientemente de la formación que tenga o no. Ujú. Entonces, cuando el contador o el economista o el administrador entra a ese negocio, impone su criterio en base a lo que estudió, en muchos casos se le da de lado y se escucha al familiar que está dirigiendo personal, dirigiendo financiera, dirigiendo contabilidad, porque esa es la cultura que tenemos en este país. La mayoría de las empresas, pequeñas, grandes y medianas, por suerte ahora, las empresas medianas y grandes, los familiares los mandan a estudiar fuera del país y ya vienen en capacidad de asumir el relevo. Pero eso pasa en todos lados. Pero aquí en este país, eso es una pandemia, una epidemia. Y al final, cuando fracasan, no es un tema de que el profesional que estuvo ahí falló. Es que quien estaba ahí era el sobrino, la hija, la tía o la suegra y no tomó las decisiones correctas porque no estuvo capacitada para desempeñar ese puesto. Eso pasa en todos lados. De hecho, le voy a poner un ejemplo. No sé cuántos de aquí conozcan cómo funciona la cultura japonesa. La cultura japonesa actualmente tiene en tecnología un atraso enorme. De hecho, las empresas tecnológicas más importantes se estima que tienen mínimo 100 años. Cuando digo mínimo es porque lo más nuevo son de 100 años para acá, no hay innovación. La cultura japonesa funciona con clanes. Hace unos años murió el primer ministro y fue por un tema de que una persona estaba descontenta por una situación familiar, No fue que murió porque no sé si lo asesinaron así y lo mató. ¿Por qué? Porque el hombre se había puesto de acuerdo
para ganar votos con una secta que tenía una gran cantidad de votos, del cual la madre había sido explotada porque debía $1.000.000, perdió la casa, perdió casi de todo, y el hombre, al ver que el presidente que supuestamente iba a ayudar a romper ese sistema en Japón, se alió con ellos para poder votar y lo mató. Así funciona Corea también. Son sistemas de clanes que son sectas. Sectas tal cual se entiende lo que es una secta. Si tú no perteneces al grupo, tú estás fuera. Por eso es que la gente dice, qué educados son, no molestan, no hablan. No, es que ellos tienen un sistema en el que hablan con su gente y se relacionan con sus personas. Eso que usted dice pasa en todas partes. La diferencia está en que si uno lo mira desde la perspectiva de oportunidad, que pase ese tipo de cosas, por ejemplo, si Agapito tiene una empresa donde él contrata personal cualificado y usted contrata a sus familiares, él va a tener una ventaja sobre usted. Por lo tanto, eso es una oferta también en el mercado, porque va a permitir que haya una empresa que tenga una oportunidad por muy bien establecida que esté usted. En economía hay una máxima que dice que la empresa pequeña se come la grande. Es porque la pequeña tiene más margen de maniobra que la empresa grande. La estatificación que tiene una empresa grande para poder hacer cualquier mano de obra pasa. No soy experto en recursos humanos, pero sé que le puedo decir que pasa por tantos mandos que cuando se viene a ejecutar, ya hay una empresa ahí al lado que ha hecho todos esos procesos y que ya tiene una cuota de mercado. Por eso es bueno a veces que pasen ese tipo de cosas. Yo siempre digo que hay dos cosas inamovibles que todo humano tiene que hacer. La primera es saber con qué persona se relaciona, porque son las que le van a o fomentar a que vaya más allá o le van a desenfocar. Ahora, si te enfocan, inevitablemente vas a poder tener muchas más oportunidades en un mercado cada vez más competitivo. Si te desenfocan, la oportunidad va a ir para otro, porque las oportunidades van a estar ahí porque el mercado tiene que avanzar. El mercado nunca se va a estancar porque a una empresa le vaya mal. Eso es una oportunidad para otro. Por eso yo no creo en que existan problemas a una escala país. Yo lo que veo son problemas a una escala, perdón, oportunidades a una escala país. Cuando uno tiene un país donde todo ya está bien regulado y todo funciona, los impuestos suben. Es más difícil entrar, porque montar una empresa, pagar salarios se vuelve más costoso. Cuando no hay oportunidad, siempre hay oportunidades fiscales. Hay exoneración de impuestos, por lo tanto, hay ventajas. Aquí en República Dominicana pasa en muchos sectores. Por eso es bueno informarse a veces y mirar. Por ejemplo, mi rublo es el cine. Yo soy productor y en 2 años he conseguido hacer 3 películas. Inclusive, algo que me hubiera costado mucho en Europa o en Estados Unidos, he conseguido comprar equipos y montarme una sala de postproducción. Para poder hacerlo tuve que aprovecharme de una iniciativa fiscal de acá, que dice que hasta el 25% del impuesto sobre la renta de las empresas me lo pueden poner en inversión para cine y automáticamente se les exonera. Entonces, eso me genera a mí una ventaja. Ahí es donde entran las relaciones interpersonales. ¿Qué empresarios yo conozco? ¿Qué empresarios o qué personas yo puedo tener que muevan empresarios para conseguir la mayor cantidad de capital que permita que ese negocio pueda seguir funcionando? Y una vez ya tengo el negocio, ¿de qué manera lo puedo poner en el mercado para generarme otro tipo de negocio con los alquileres o con subcontratación de servicio? Dos oportunidades a través de una sola ley. Entonces, ahí es donde le digo, para yo poder conocer eso, tuve que conocer personas afines al área que me interesaba, educarme en ese área y ver de qué manera poder sacar el máximo provecho a ese mercado. Por eso les digo, aunque antes se ha escuchado aquí algunas cosas apocalípticas, para que las cosas avancen tienen que haber personas trabajando sobre ello. No solamente en el área de la tecnología, no solamente en el área de la programación, no solamente en el área de salud. Una de las grandes problemáticas que yo veo es que hay una saturación de mercado, hay más abogados que delincuentes, hay más médicos que gente que se enferma. ¿Por qué pasa eso? Porque heredamos un sistema que nuestros padres o nuestro círculo cercano dice es un prestigio ser, funciona porque tengo a tal familiar que está ganando tanto dinero, pero tú no te das cuenta que a futuro, a 5 o 10 años, el mercado va a cambiar. Porque una de las cualidades de la tecnología es que evoluciona de forma exponencial. Tardamos 100 años de pasar de la era industrial a tener una computadora. Tardamos solamente 10 años de tener un teléfono multimedia con el Snake que todo el mundo jugaba, a tener ahora un smartphone que lo puedes abrir y que te puede incluso tener en una tablet todo conectado o una computadora desde un solo sistema. Y la tecnología va a seguir evolucionando. Ya hay una persona, que Elon Musk, hizo la prueba, le puso un chip
y ya está controlando una computadora. Por muy loco que suene, yo no sé, ¿cuál es la persona? ¿Hay alguno aquí que tenga menos de 25 años? Yo. Sí. No, pero digo menos de 25 años sin cambiar la cédula. ¿Usted? 18, perfecto. Entonces, no vas a entender esto. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de tener un teléfono con una vaina con un cable y decir, qué chulo poder comunicarme? ¿A que parece que fue ayer? Ya hay redes sociales, ya hay incluso redes sociales para las redes sociales, porque ya hay redes sociales donde uno entra y gestiona las demás. Entonces, las redes sociales y casi todo lo que es tecnología ha avanzado a fin de poder interconectar personas. De hecho, incluso cambia la forma en que las personas nos expresamos. Si ustedes se fijan, hay muchos jóvenes, como la muchacha de esa generación de 18 años, que la forma de expresarse, su lenguaje es muy diferente al lenguaje actual. Antes uno veía una diferencia con palabras de 20 a 30 años. Ahora la diferencia en la jerga o la forma de comunicarse ha cambiado en 10 o 15. Escuchan Onda un Bucero y yo les digo que cualquiera que tenga más de 45 años de aquí va a entender una sola palabra. Ahora, escuchan a Juan Luis Guerra y les puedo asegurar que los jóvenes de esa generación, los padres y los que siguieron 20 años después entendían la letra perfectamente. ¿Por qué? Porque las redes sociales hacen que las personas no solo se conecten, sino que cambien la forma de comunicarse, conecten con otros países. Y al conectar con otros países pasa lo que, por ejemplo, ha pasado en España. Hay reggaetoneros españoles que suenan como si fueran puertorriqueños. Usan jerga puertorriqueña. Entonces, eso es el beneficio que tiene el poder comunicarse. Globaliza todo y te permite tener acceso a más información, incluso te cambia la química del cerebro. Ahora, hay que entender también que tiene una negativa, y es que al distraerte tanto, al estar tan enganchados a ver tonterías y porquerías, y lo digo yo que cerré casi todas mis redes sociales hace 6 meses, pasamos demasiadas horas muertas haciendo así. Ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho una búsqueda, y que me levanten la mano en YouTube, en los últimos 7 días para aprender algún tema de alguna conferencia que durara mínimo media hora? Estadística, 3 sobre, vamos a decir, 35, 40 personas que hay aquí. Son 3 personas que ahora mismo tienen una ventaja. Si esta semana hubiera un análisis de dónde estabas a nivel de conocimiento la semana pasada ahora, esos 3 hubieran aprobado y el resto hubiera suspendido, teniendo todas las mismas oportunidades, porque eso está ahí. Y no cuesta dinero. De hecho, la mitad de los conocimientos que yo tengo en cine son muy costosos, porque la postproducción mínimo, una carrera en el extranjero te vale 50, 60 mil dólares. La aprendí por YouTube. ¿Me costó más? Sí, pero logré, a través de ciertos conocimientos, conectar los puntos y ver de qué manera buscar. Si me faltaba algo, quizás pude haberme comprado un curso, pero eso me dio una ventaja estratégica, me permite tener más habilidades dentro de un área muy competitiva donde las personas se especializan en algo, en ser o protagonistas, actores, o ser directores y brillar, cuando hay 20 o 30 áreas más importantes que incluso generan más. No sé cuántas personas de aquí quieran montar una empresa, que levanten la mano. Si quiero montar. Ok. Los demás quieren, ¿cuántas personas de aquí quieren trabajar para el Estado? Ok, bien, por lo menos, por lo menos. Yo tengo mi empresa de representación. ¿Eh? Yo tengo mi empresa de representación. Los que vayan a montar una empresa tienen que tener en cuenta que es un camino complicado si no analizan el mercado. Y que el primer año lo van a pasar muy mal. Porque llegar al punto de equilibrio es muy, muy, muy complicado. Según los especialistas. De las empresas formales. Las empresas informales es otro rubro. Ahora, sobre los que quieran emplearse, tienen que saber competir. Y eso lo tienen fácil. Porque quien quiera ahora mismo hacer, como bien está hablando el rector, que les dio mucha información acerca de lo que los especialistas miran a la hora de emplear, ustedes pueden usar esas mismas estrategias para analizar el mercado alrededor. Porque en YouTube ven cómo se mueve su generación. Tú puedes perfectamente saber cómo se mueven las personas que tienen tu edad,
a través de las redes sociales, porque ves el tipo de contenido que suben. Ahora tú eres la que va a elegir qué tipo de contenido ver para el día que te hagan esa entrevista, romperla con conocimientos, Le da me gusta, que le da todo sentido. porque todo está ahí. Entonces, las áreas de presente y futuro, que antes Don Winter se centró mucho en la parte de robótica, como les dije, no solo aplica a la parte de la tecnología, aplica también al área de seguridad. Y yo les voy a poner un ejemplo y con esto yo creo que puedo terminar. Si hay alguna pregunta, luego me tiran. Viví en Londres 2 años. Los 2 años que viví en Londres, la seguridad era buenísima. Yo salía todas las noches, 12, 1 de la mañana, a los 3 minutos montaba en un bus y me daba tours todos los días. Si no me iba a un club de jazz, me iba a caminar porque me encantaba la noche allá. Y siendo joven con música, pues uno se siente que se está comiendo el mundo. Y lo que me sorprendía era que cuando me metía por un callejón, a los 2 minutos aparecía la policía. Me sentía delincuente, pero luego tenía la ventaja y era que al mismo tiempo me hacía sentir seguro. Ahora, República Dominicana, cuando yo le digo a alguien, vamos a dar una vuelta a la 1 de la mañana, me dicen que estoy loco. Incluso le digo, vámonos a la montaña por la noche y vamos a coger cámaras y a tirar fotos a la luna o a las estrellas. Estás loco. Yo nunca he visto a un delincuente subir una montaña a la 1 de la mañana, pero estoy loco. Cuando un país invierte en seguridad, mejora el transporte, porque la gente sale más. Inevitablemente, al salir más, el sistema de transporte tiene que mejorar. Al mejorar el sistema de transporte, mejora el gasto, porque la gente compra más, gasta más e invierte más. Cuando la gente compra e invierte, inmediatamente se generan otro tipo de servicios que tienen que ser derivados a atender a esas personas, entretener a esas personas y también generar más productos que puedan interesarle al público. Cuando eso pasa, el horario empieza a cambiar también. La noche empieza no a ser hasta las 12 de la noche o 10, empiezan a crear establecimientos hasta las 2, 4, 6 de la mañana. Hay incluso algunos países, por ejemplo en Inglaterra, que los establecimientos pueden estar 24 horas abiertos. Y si a las 3 de la mañana te aburrías, ibas a una tienda y te comprabas ropa. Además, es más fácil no trabajar al día siguiente y a las 3 de la mañana ir a comprar que levantarte a las 9 de la mañana y sentir ese ritmo acelerado en una ciudad. Cuando todo eso evoluciona, la economía mejora y se desarrollan otras ciudades donde las personas tienen también servicios que van derivándose. Al fin y al cabo, para que una ciudad se desarrolle tiene que haber un tejido industrial que provee una gran cantidad de empleados para poder mantener esa maquinaria. Cuando algo está saturado, se van a los alrededores. E inevitablemente pasa algo que ojalá que pase en República Dominicana, que es que descentralizan todos los sistemas. Para tú poder hacer algo ya no tienes que bajar a la capital, te puedes ir a cualquier otra ciudad, porque ya todo está informatizado. Entonces, cuando todos esos productos y todos esos servicios se dan, ahí es que exponencialmente todos los negocios empiezan a explotar. La cuota de mercado es verdad que se hace más chiquita, porque empieza a saturarse el mercado, pero al mismo tiempo genera mucha oportunidad de negocio para áreas que tengan que dar servicio al sector primario o al sector secundario. Por eso, quiero que no vean todo esto que se ha estado mencionando como una problemática, sino como una oportunidad. Como apocalipsis. Porque si hay mucho por hacer, significa que todavía hay mucho por avanzar. Ahora, mientras otros países tienen esos servicios hace 40 años sin tecnología, ahora hay tecnología que te lo hace en menos tiempo. La pregunta es, ¿de qué manera ustedes la van a aprovechar para poder obtener esa cuota de mercado o entrar a esas empresas que van a empezar a entrar en ese mercado? ¿Y qué contenido de valor les van a dar para poder ser competentes con sus semejantes o personas que estén en el mismo área y poder destacar sobre ellas? Y yo creo que hasta aquí. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Yo estoy de acuerdo con que estamos en la era de las publicidades. ¿Dónde está el problema de nosotros? A nosotros nos falta enfoque. Simple y llanamente enfoque. El ser humano le pone la mano al celular 350 veces. Está comprobado que no le saca el beneficio ni un 15%. ¿De acuerdo? O sea, compramos un celular, pero antes de tú comprar un celular, tú lo primero que tienes que hacerte la pregunta, ¿qué yo quiero hacer con ese celular? ¿Para qué lo necesito ese celular? Eso es lo primero. Pero ¿qué hacemos? Compramos el celular y después pensamos, ¿para qué? O qué yo puedo hacer con el celular.
Entonces yo entiendo que lo que nos falta a nosotros es... Lo que pasa es que es inevitable competir con la tecnología. ¿Perdón? Que es inevitable competir con, no con la tecnología, sino con el neuromarketing que he metido en eso. Kotler decía que los que estén aquí, bueno, Noemí no está, Kotler, que fue el padre del marketing, por así decirlo, que el marketing no era más que darle u ofrecerle productos y servicios a personas a través de cumplir los deseos. Si tú quieres algo, yo te lo cumplo, ofertándote algo de valor. Ahora, ¿cómo tú puedes modificar una conducta que está sobreestimulada? Porque la sociedad está sobreestimulada. No sé si ustedes o alguno ha oído hablar de los superestímulos en marketing o en neuromarketing. Se hizo un experimento en los años 20, 30, si mal no recuerdo, donde a un pájaro le pintaron una hembra que tenía los mismos colores que la hembra de su especie, pero más vivos. Ahí estaba la hembra y estaba el muñeco de madera. Intentaba parearse constantemente con el muñeco de madera sin éxito y nunca miró al pájaro hembra real porque estaba sobreestimulado. Y el ser humano funciona de esa manera. De hecho, el neuromarketing tiene color, sonido, visión, historia y ritmo. Cuando vivimos en una sociedad donde tenemos una sobreestimulación de contenido, inevitablemente, como todo ser humano, como todo animal, vamos a estar expuestos. Ahora, tú tienes ahí algo que, por ejemplo, a mí me funciona muy bien, que es el calendario y el reloj. Es lo que yo muchas veces hago. Programo cosas para obligarme a mí mismo a hacerlo. Yo todas las noches me tengo que estudiar mínimo 2 horas del área mía de cine y una hora y media, a veces mucho más, cualquier otra área, para sentir que esa noche he cumplido he aprendido algo nuevo. Igualmente yo tengo hasta... Si no tengo eso, al día siguiente tengo que dedicarle el doble o buscar la forma. Si no hago eso, es inevitable que me pueda distraer o que pueda aparecer algo. Ahora, yo todas las noches eso lo tengo, hay alguna que puede que no lo haga, pero eso lo tengo marcado. Y me obligo a mí mismo a sentirme realizado al decir, no han pasado 24 horas y algo que todo el mundo sufre, la crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida. Es decir, no he hecho nada productivo, estoy todos los días haciendo lo mismo. En el momento en que aprendes algo nuevo y eso te hace un clic con cualquier otro conocimiento, inevitablemente te hace sentir más útil o te abre incluso la puerta a conocer más cosas, a tener más conocimiento, a descubrir algo que jamás pensaste que existía y te puedes ir por ahí y decir, oye, no conocía ese mundo, pero ahora me interesa aprender más sobre él. Te da una ventaja, ya tienes tus habilidades más las que estás adquiriendo nuevas. Entonces, programar y usar el teléfono para que tú mismo te autosugestiones funciona bastante bien. Interesante todo esto. Y hablando de neuromarketing, ¿cómo que se dice? Neuromarketing. Neuromarketing. ¿Sabe que el país, en el ámbito de la gestión del Estado, se toman una serie de decisiones que vienen incorporadas en lo que es el esquema de mundialización o de globalización? ¿Cómo? Fácilmente. Aquí desde los inicios la economía está estructurada en 14 sectores. Al principio, el modelo económico dominicano estaba basado en el sector primario, principalmente en el sector primario Agricultura. Y ya a finales de los 60 y principios de los 70 comienza un proceso de industrialización a través de una serie de leyes, principalmente la ley de sustitución de importaciones, que se puso muy vigente en el pensamiento latinoamericano, el modelo de sustitución de importación, donde se creaban leyes e incentivos para esa industria. Pero en la medida en que la economía dominicana fue abriendo y se fue incorporando a la mundialización o globalización, se ha privilegiado mucho el sector terciario o sector servicio. Y como es lógico, los países desarrollados, principalmente Europa y Norteamérica, imponen el modelo a seguir de la economía dominicana y, por qué no, en el contexto latinoamericano.
Pero cuando imponen el ritmo, también imponen la cultura y la forma y la cosmovisión de cómo vamos a interrelacionarnos nosotros con Europa y con Estados Unidos. Principalmente en el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque aquí ha cambiado la familia matriarcal y patriarcal. Y ahora hay familias que la abuela es que cría, las madres solteras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde quiero yo llegar? A que producto de la manipulación, de la injerencia de los países desarrollados en el diseño de las políticas públicas, tienen mucho que ver con el deterioro que presenta nuestro país en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque en vez de impulsar políticas de industrialización o de agarrar la agroindustria e integrarla en los dos sectores básicos, lo que nos imponen es turismo y ¿qué más? ¿Qué otra área? Agricultura. No. Es el sector terciario. Entonces, ¿qué pasa? Nos imponen una serie de políticas. Primero nos descomponen la familia. ¿Cómo? Impulsando una serie de temas vinculantes inclusive a la desaparición de la familia nuclear. Con el tema de, ¿cómo que se llama? Eso mismo. Exactamente. Entonces, todo eso implica que la República Dominicana pierda su cosmovisión cultural y nos ponga en desventaja con respecto a otros países del entorno y de los países desarrollados de Europa y principalmente de Norteamérica. ¿Quieren que le dedique 5 minutos para hablar de este tema? Bien. Política y economía. Iglesia y Estado. Bien. Cuando las personas de su generación tenían 20 años, ¿cuáles eran las metas? Tener una casa de campo, Tener 3 hijos, tener un par de muchachos. Ahora, usted sabe que en China hay una cueva que se ha detectado donde hay 10.000 momias que todo el mundo puede visitar. En los años 70 era casi imposible que eso se supiera a menos que el periódico lo tirara. Ahora sale por ahí. No es que sea una imposición. De hecho, el sector servicios, o sea, cuando el sector terciario en un país está desarrollado económicamente, se estipula o se dice que el país está en desarrollo. Ahora, República Dominicana tiene un sector servicios, un turismo viciado, como le digo yo. ¿Por qué? Yo estoy en España y quiero un all-in, pago $1.200. ¿A quién? ¿Acá o a la multinacional que está allá? Bien. El billete de avión cuesta un dinero. ¿Se lo pago acá o a la multinacional de allá? ¿Cuánto dinero al final de esos $1.200 se viene para acá? Eso nadie lo habla. Entonces, cuando hablan de el turismo es la principal fuente de ingresos, no, el turismo es la principal fuente de contratación barata y el sector primario es el principal beneficiario del sector servicios. ¿Por qué? Porque en los hoteles se come. Entonces, se come. Esa comida suele salir del sector primario. Ese es el principal sector que se beneficia del turismo en República Dominicana, no el sector terciario. Y eso se lo peleo al ministro de Turismo si quiere que se siente aquí. Porque eso es algo que no se habla en estadística. Segundo, no es que las personas se vean obligadas a cambiar por las políticas exteriores, no. Es que esas muchachas de ahí, si tienen 40.000 pesos en la cuenta y viven con sus padres, saben perfectamente que pueden salir el fin de semana, pueden irse a una villa, pueden irse a Jarabacoa, y ahora mismo hay unos especiales para Colombia buenísimos por $200, porque los billetes de avión están más baratos. Entonces, cuando el bienestar económico mejora, inevitablemente tú quieres darte una mejor calidad de vida. Antes las opciones eran muy limitadas, ahora estamos saturadas de ellas. Y la competencia es tan grande que los precios bajan, se hacen más asequibles. Antes tener un vehículo era de lujo, ahora casi todo el mundo puede tener un vehículo. Entonces ahí es donde empiezan a cambiar todo ese tipo de mentalidad y esquema con respecto a cómo evoluciona la sociedad. Sí, pero con respecto a lo que decía el caballero, de la inherencia de los países desarrollados
en nuestro país, todos sabemos que esos países invierten mucho dinero aquí, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. Incluso a veces donan muchísimas cosas con el conocimiento del gobierno. Pero sabemos que esos países están detrás de cumplir una agenda, que es la Agenda 2030. Ujú. Bueno, cuando se habla de eso, la gente a veces ve al otro como un conspiranoico, qué sé yo. No existe, de hecho. La Agenda 2030 existe. Ahora, eso es pelear contra la naturaleza humana. Para mí eso no funciona. Lo que se pensaba era, y es lo que lamentablemente está sucediendo y va a suceder en el mundo entero. El gobierno ahora mismo se está metiendo, el gobierno general en el mundo, se está metiendo con la sexualidad suya, con la sexualidad de su niño, con la sexualidad de su familia. Yo voy a decir algo respecto a eso. Y yo creo que aquí podemos, si no me preguntas, Sí, porque tocar el tema. Sí. Lo primero. Sí. Pero voy a cerrar ese punto. Miren, para que el racismo exista, dos personas tienen que hablar de él. Para que el tema de la sexualidad exista, dos personas tienen que hablar de él. Cuando dicen, aquí han venido a imponernos, si él no lo hubiera dicho, ese tema de conversión no estuviera sobre la mesa. Como él lo ha dicho, tú has reaccionado. Así es como se involucra un tema dentro de la sociedad. Cuando alguien está en contra, lo critica, lo pelea, que yo estoy bastante de acuerdo en ese sentido, pero las personas replican. El momento en el que replicas, angustias a una población que inevitablemente va a decir, oye, mira cómo están hostiles hacia mí, quiero mis derechos. Porque el problema de los derechos es que yo te metí a ti una idea en la cabeza, se replicó e inevitablemente ahora sí que hay una problemática. Y es que hay una serie de personas que se están sintiendo atacados porque alguien habló del tema. Si nadie habla de eso, no existe. Bueno, vamos a dar un aplauso a José González.